Muy bien, vamos a empezar. Hoy día lo que nos interesa un poquito y que es muy útil es ver el tema de cómo poder pronosticar, cómo poder proyectar información hacia el futuro dentro de una organización, obviamente trabajando en función a un conjunto de información que tenemos acumulado o en función a un conjunto de información histórica. Dentro de una organización, ¿para qué nos puede servir esto? Por un lado, podemos proyectar la oferta, la demanda insatisfecha dentro de una organización, proyectar su producción, proyectar la población de una región, etc. Es decir, cómo podemos proyectar nosotros la información hacia el futuro. Y cuando le digo eso me refiero, por ejemplo, si entramos nosotros a la página del INE en estos momentos y vemos y buscamos, si quieren en internet nomás, ahorita creo que si no me equivoco todavía de 2020 no han subido la información, pero está cuál es la población de Bolivia, cuál es la población de Santa Cruz, y eso lo podemos nosotros reflejar tranquilamente para una organización al año 2019. Y con seguridad que vamos a pillar la población de Santa Cruz, la población de Bolivia, la población de una determinada región o provincia, ¿no? Pero ¿cómo se sabe o cómo conoce el INE esa información cuando sabemos que nuestro último censo de población y vivienda fue el año 2012? Antes fue el año 2001, el año 92, el 76 y el 56. Por decreto ley, desde el año 92, el censo de población y vivienda se debe realizar cada 10 años. Es decir, que el próximo censo pues tocaría, si no es el 2021, 2022, que se haga el siguiente censo, para poder actualizar los datos de población y vivienda, ¿sí? ¿No? Resumiendo la cantidad de población que tiene determinada región, determinado departamento. Pero nosotros dentro de una organización va a ser importante, como les mencionaba, poder proyectar la cantidad de clientes, proyectar la cantidad de negocios, proyectar nuestra oferta, proyectar nuestra demanda, ¿no? Entonces, para ello tenemos una infinidad de métodos, pero hay una infinidad de métodos. Uno de ellos es el método de regresión, pero dentro del método de regresión existe también una infinidad de métodos dentro de regresión. Tenemos la regresión lineal, conocido un comportamiento lineal, tenemos la regresión parabólica, la regresión exponencial, la regresión logarítmica, dentro de un conjunto de modelos que llamamos la regresión no lineal, ¿no? Pero el INE utiliza a veces este método de regresión para proyectar, o también se utiliza lo que llamamos el índice o la tasa de crecimiento, que es a través de una fórmula que nos permite predecir un comportamiento hacia el futuro. Pero obviamente, aparte de estos métodos, pues tenemos el método de la suavización exponencial, tenemos el método de rangos móviles, que nos permite proyectar hacia el futuro. Población, producción, bueno, o cantidad de productos, la oferta, la demanda, etc. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar a dos métodos bien específicos para que nos van a permitir proyectar. Vamos a hacer la regresión lineal y vamos a hacer la tasa de crecimiento, lo cual con esas dos fórmulas es suficiente para poder conocer cómo se realiza este tipo de proyección. Y lo vamos a hacer directamente en una población, que es el caso más común, ¿sí? Y vamos a ver específicamente el método de regresión lineal, que es el que nos permite asumir un comportamiento lineal de los datos. Bien, entonces, pero para ello, cuando hablamos de regresión lineal, estamos hablando de lo que es una línea recta. Aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula básica de lo que es una línea recta, y igual a A más B igual a X, ¿sí? Donde ya ustedes conocen, saben que X es lo que llamábamos en cálculo. Ustedes recuerdan que cuando han llevado cálculo es la variable independiente y Y es la variable dependiente. ¿Y en qué consiste esto? Que a través de unas fórmulas poder encontrar el valor de A y el valor de B, de manera de poder reemplazar en este modelo o en esta fórmula lineal, y esa nos va a permitir a nosotros proyectar hacia el futuro. Aquí tenemos un ejemplo bastante básico, donde tenemos la población de una determinada región de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. De los últimos 11 años, tenemos la población de una determinada región. Con esa información nos interesa a nosotros proyectar, por ejemplo, y decir, bueno, si esos son los datos que tenemos de población de los últimos 11 años, ¿cuál será la población para el año 2020, para el año 2021? ¿Cuál es la población para el año 2022?
¿sí? Y le vuelvo a repetir, se trata de primero determinar que efectivamente tiene un comportamiento lineal, acá no muestra la gráfica, y esos puntos que están cercanos y que están linealizados, poder generar una línea la cual nos va a permitir proyectarse el futuro. Lo importante es saber determinar primero a quién vamos a llamar X y a quién vamos a llamar Y. No necesariamente porque aquí la primera variable que aparezca va a ser X, ¿no? Pues tranquilamente podríamos haberlo colocado al revés. Para poder, ¿qué es lo que nos interesa proyectar a nosotros? Yo les pregunto, chicos, ¿nos interesa proyectar la gestión o es la población lo que nos interesa proyectar hacia el futuro? Es la población, ¿cierto? Es la población. Queremos saber la cantidad de la población que hay para los siguientes años. Que es la población, en este caso específico, es la población la que nos interesa proyectar al futuro. Entonces, esa variable, que es la que nos interesa proyectar, que conocemos como la variable Y. Es un poquito para ayudarnos a diferenciar cuál va a ser X, cuál va a ser Y. Entonces, para nosotros, población es Y, porque es la que nos interesa proyectar. Y la llamamos variable dependiente porque la población pues depende de la gestión, o por lo menos asumimos que es así. Entonces, la que nos interese proyectar, repito, la que nos interese proyectar será la que la vamos a llamar variable Y. ¿Sí? Bien, entonces, eso significa que a gestión la vamos a llamar X y que a población la vamos a llamar Y. ¿En qué consiste el método? En encontrar cuánto vale A, cuánto vale B, y tener una formulita que nos va a permitir proyectar al futuro, ¿sí? Dentro de este primer método que estamos viendo en regresión. Bien, ¿eso en qué consiste? De todas maneras, yo les voy a pedir que después ustedes, a manera que lo practiquen, revisen todos estos cálculos. Tenemos aquí la columna X, que habíamos dicho que gestión va a ser X, y tenemos la columna de población que conocemos como Y. Debemos generar tres columnas adicionales. La primera es que todos los valores de X los elevemos al cuadrado. ¿Eso qué significa? 2009, 2010, hasta el 2019, cada uno de esos valores los elevemos al cuadrado de manera que generemos esta columna de X al cuadrado. Posteriormente, también todos los valores de Y, estoy hablando de este 9.325, 9.689 y etcétera, hasta el último que es 13.356, los elevemos al cuadrado, es decir, que generemos la columna Y al cuadrado. Y por último, necesitamos la columna X por Y, es decir, multiplicar cada valor de X por cada valor de Y. En el primer caso, ¿cómo sería, no? 2009 por 9.325. Eso haríamos para cada par de datos, de manera de generar todos los valores X por Y. Bien, vamos a necesitar la sumatoria de las 5 columnas. Necesitamos conocer la sumatoria de la columna X, que sería 22.154, la sumatoria de la columna Y, que sería 124.348, la sumatoria de la columna X al cuadrado sería 44.618.266, la columna o la sumatoria de la columna Y cuadrado, que sería 1.426.573.528, y la sumatoria de la columna X por Y, que sería 250.484.170. Bien, ya tenemos las 5 sumatorias de las 5 columnas respectivas. Aquí a continuación presentamos este cálculo que estamos haciendo nosotros, el SPSS o el Excel lo hace en segundos por si acaso, ¿no? Incluso una calculadora lo hace también, aplica regresión lineal en una calculadora simple. Bien, estas son las las fórmulas que nos van a permitir encontrar A y que nos van a permitir encontrar B. Y dice la fórmula, fíjense, en el caso para encontrar el valor del coeficiente A y B. ¿Para qué queremos encontrar A y B? Vuelvo a repetir, para poder reemplazar en esta fórmula y que va a ser la fórmula, en realidad va a ser el modelo que nos va a permitir luego reemplazar y poder proyectar. Son las dos fórmulas, vuelvo a repetir, para encontrar el valor del coeficiente A y el valor del coeficiente B. Bien, entonces dice la sumatoria de Y. Recordemos que la sumatoria de Y era 124.000, era este valor. Entonces lo estamos reemplazando acá. Por favor, hay alguien con su micrófono por ahí prendido, que no lo apaga, por favor. Que no veo a nadie con el micrófono prendido, pero a ver.
Bueno, creo que ya lo apagaron. Bien. Luego, la sumatoria de las X al cuadrado, ¿no? Si no me equivoco, era 44 millones y fracción, lo estamos colocando acá. Luego, la sumatoria de X otra vez. Es sumatoria de X, 22.154. Estamos colocando acá. La sumatoria de X por Y, recordemos que era la última columna, 250 millones y fracción. Lo estamos colocando acá. Este N que aparece en la fórmula se refiere a cuántos pares de datos son. Recordemos que tenemos 11 pares de datos, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2019 son 11 datos. 11. Luego la sumatoria del X al cuadrado, que era 44 millones y fracción. Lo estamos colocando aquí, fíjense. Posteriormente, sumatoria de X, ¿no? La sumatoria de X, pero elevada al cuadrado. La sumatoria de X es 22.154. Lo estamos colocando acá, pero lo estamos elevando al cuadrado. Fíjense que eso, si reemplazamos y resolvemos eso, encontramos que el cociente A vale menos 854.679,18. Ese es el valor de A. Vamos a continuar ahora calculando el cociente B. Dice N, que será 11 datos. La sumatoria de X por Y, que será 250 millones y fracción. Lo estamos colocando acá, fíjense. Luego la sumatoria de X, que es 22.154. Lo estamos colocando, muy bien, ahí. La sumatoria de Y, ¿no? De Y, que es 124.348, que lo estamos colocando acá. Abajo, si se dan cuenta, el denominador del cociente B es exactamente el mismo denominador del cociente A. En realidad se repiten los valores. De manera que B va a ser igual a 429,9818. Fíjense que ya hemos encontrado el valor de A y el valor de B. Si eso reemplazamos en la fórmula, aquí, directamente ya tendríamos el modelo que nos va a permitir proyectar. ¿Ya? Pero acá hay un pequeño problema. Sigue ingresando la gente. Ya. Esta formulita nos exige, nos pide que hagamos un análisis adicional. ¿Cuál? ¿Qué hubiera pasado? Escúchenme ustedes, por favor. ¿Qué hubiera pasado si en vez de colocar gestión acá, tuviéramos, por ejemplo, la estatura de un conjunto de personas? Y en vez de población, coloquemos, por ejemplo, la distancia en la que cada una de esas personas, la distancia entre sus casas y la universidad. A ver si me dejo entender. Que X sea estatura y que Y, en este caso en vez de población, sea distancia de su casa hacia la universidad. Ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a poder proyectar? ¿Qué relación tiene la estatura con la distancia que yo viva de la universidad? No tiene ninguna relación, no puedo proyectar eso. La lógica nos dice que no se puede, pero acá debemos demostrarlo matemáticamente que efectivamente no se puede, que no existe relación, interconexión, dependencia entre dos variables que no se pueda proyectar. ¿Por qué les digo? Porque matemáticamente no hubiera ningún problema en encontrar los X al cuadrado, los Y al cuadrado, asumiendo que sea, como le digo, estatura y que sea distancia, no habría matemáticamente ningún problema en poder calcular X, calcular Y cuadrado, calcular X por Y, calcular las sumatorias totales de las 5 columnas, reemplazar y encontrar A y B, asumiendo, vuelvo a repetir, que estuviéramos trabajando con estatura y que estuviéramos trabajando con distancia. Pudiéramos llegar a encontrar un valor de A y B, y aparentemente pudiéramos proyectar la estatura, por ejemplo, en función a la distancia. Pero nuestra lógica nos dice que no tiene sentido. Entonces, hay un coeficiente en este método de regresión lineal, que es el que nos confirma, nos avisa si realmente entre estas dos variables que queremos proyectar existe dependencia, existe interconexión, que sí es válido para proyectar por lo menos los datos con las variables que estamos trabajando. Ese coeficiente lo conocemos con el nombre de coeficiente de correlación lineal, que lo vamos a simbolizar con él. Es posible que este tema ustedes lo hubieran visto en estadística, generalmente se lo da ahí, pero ahora ya lo estamos aplicando al hecho de la administración. ¿Sí? Es el coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente es el que nos avisa
si efectivamente entre las dos variables que estamos analizando existe relación, existe independencia, existe interconexión, que sí podemos usar el modelo que estamos encontrando para poder proyectar. Pero la relación puede ser directa o puede ser inversa, ¿sí? En una empresa, mientras crece la oferta, puede disminuir la demanda. En una región pasan los años y la población va disminuyendo, no generalmente va subiendo, ¿no? Un caso muy típico de eso es la ciudad de Potosí, que hasta el año 2015 tuvo un crecimiento poblacional por la subida del precio de los minerales, entonces empezó a subir la población de la ciudad de Potosí, hubo mucha migración, ¿no? De todo Bolivia se iban a Potosí para aprovechar, para explotar los minerales, porque estaba en su auge en los años 2010-2015. Pero después del 2015 el precio de los minerales bajó nuevamente, entonces otra vez la gente empezó a retirarse. Entonces mientras iban pasando los años 2016, 2017, poquito a poquito iba disminuyendo la población. De que había relación, había, pero era una relación inversa. Es decir, vamos a llamar relación directa cuando crece una variable y crece la otra. Ejemplo, con el ejercicio que estamos trabajando, aparentemente tiene una relación lineal, porque vemos que están aumentando los años y aparentemente va aumentando la población. De haber relación, diríamos que es una relación directa porque están creciendo las dos variables. Pero va a haber situaciones donde crece una variable y decrece la otra. En realidad, no hay mayores problemas para proyectar, simplemente que definimos que existe una relación inversa, ¿no? Ahora, y eso lo podemos ver solamente pues mirándolo los datos. Vemos que una crece y la otra crece, pues es directa. Vemos que una crece y la otra decrece, pues es inversa. Pero de todas maneras, este coeficiente de correlación también nos avisa. Este coeficiente de correlación que les mencionaba, que es esta su fórmula, aquí la tenemos la fórmula, esta, toma valores desde el -1 hasta el 1. Nunca va a estar fuera de esos extremos. Si estuviera fuera de esos extremos, está mal calculado, ¿sí? Partimos del 0. El 0 nos avisa que no existe ninguna relación entre esas dos variables, por lo tanto, el modelo que estamos encontrando no lo podemos utilizar para hacer proyecciones. Pero a medida que este coeficiente R se va acercando al 1 o se va acercando al -1, va aumentando su relación. A medida que aumenta el 1 o que se acerca al 1, la relación es directa. A medida que se acerca al -1, la relación es inversa. Si se encuentra entre -1 y entre el -0,8 en este sector, o se encuentra entre el 0,8 positivo al 1, significa que existe una excelente relación, grado de dependencia, interconexión entre las dos variables. Por lo tanto, el modelo que vamos a encontrar sí lo podemos utilizar para hacer proyecciones. Entonces, en base a los datos que tenemos en el ejercicio, vamos a verificar, utilizando esta fórmula, si realmente existe relación, como están planteados los datos, pero ojo, ¿no? Estamos haciendo regresión lineal, por lo tanto, la relación que vamos a verificar es la lineal. Fíjense, nuevamente la he vuelto a colocar la tabla y acá abajito he colocado la fórmula. Y es simplemente reemplazar. N, habíamos mencionado que era 11, muy bien. La sumatoria de X por Y era la última columna, no nos olvidemos, era 250 millones y fracción, que la estamos colocando, menos, dice la fórmula, la sumatoria de X por la sumatoria de Y, es decir, 22.154 y 124.348, que son los valores que estamos colocando acá. En el denominador está en realidad la raíz, nuevamente el N, que es 11, son 11 pares de datos que estamos trabajando. Enseguida viene la sumatoria de las X al cuadrado, que era 44 millones, que lo estamos colocando acá, 44 millones y fracción. La fórmula dice entonces menos la sumatoria de X, que es 22.154, pero que lo elevemos al cuadrado, dice. Aquí está la sumatoria de X y lo estamos elevando al cuadrado. Cerramos corchete, abrimos nuevamente, otra vez el N, que es 11. Sumatoria de las Y al cuadrado es esta penúltima columna, 1.426 millones y fracción, lo estamos colocando, menos, dice, la sumatoria de Y, que es 124.000 y fracción, pero elevada al cuadrado, Resolviendo esto, vemos que encontramos un R de 0,9865. 0,98.
Vuelvo a nuestra grafiquita que habíamos utilizado hace rato, y el 0,98 se encuentra en una zona donde nos dice que existe una excelente relación, lo que nos está autorizando, por decirlo así, a usar la fórmula que habíamos encontrado arriba, o vuelvo para arriba, a usar estos coeficientes A y B, que sí los podemos utilizar para hacer proyecciones para este ejercicio. Entonces, como ya está, ya sabemos que existe relación, que sí podemos continuar entonces y encontrar el modelo. Recordemos que arriba habíamos encontrado cuánto vale A y cuánto vale B. Los estoy reemplazando acá, los valores calculados arriba, en la diapositiva anterior, en la penúltima, ¿no? Fíjense, y de esa manera encontramos un modelo que nos va a servir para proyectar. Una vez que el coeficiente de correlación nos ha autorizado a que usemos esos coeficientes porque sí existe relación entre las dos variables. Entonces, como ya está autorizada la situación, ya tenemos el modelo lineal, pues ahora simplemente proyectemos. Vamos a hacer las proyecciones. Voy a bajar un poquito más la diapositiva. Bueno, este es un coeficiente de determinación que no le vamos a dar mayor importancia, por lo menos no con ustedes. Sí, pero prefiero que eso es más una herramienta estadística. Bien, hagamos las proyecciones. Bueno, teníamos los datos hasta el 2019, la población de este pueblo, de esta región, hasta el 2019. Entonces proyectemos cuál tendría que ser la población para el 2020. Entonces, no nos olvidemos que gestión era X y que población es Y. Entonces, como queremos nosotros para el 2020, entonces en X coloquémosle 2020, y si alguien quiere verificar los datos con una calculadora no hay ningún problema. En lugar de X coloquemos 2020 y vamos a obtener, esa va a ser la población proyectada para el 2020. Para el 2021, pues reemplacemos 2021 en X y esta va a ser la población proyectada. Para el 2022, coloquemos en X 2022 y esta es la población proyectada. Y así podemos proyectar para varios años. Se aconseja, se sugiere que generalmente las proyecciones no se hagan a más de 8 o 10 años, ¿no? Porque puede haber muchos factores, muchísimos factores que pueden influir, ¿no? Y que pueden generar ciertos ciclos, tendencias. Cuando digo factores, me refiero a factores sociales. Por ejemplo, el tema del COVID, seguramente la migración hacia Santa Cruz ha disminuido bastante porque ya se considera el departamento de mayor alto contagio, con mayor cantidad de enfermos, etcétera. Entonces, yo he visto muchas personas que no quieren venir a Santa Cruz por eso. Entonces, este año, por ejemplo, entonces, seguramente ha disminuido, no ha disminuido la población, pero ha disminuido su crecimiento. Santa Cruz venía creciendo aproximadamente a un 2,4% anual, que ese dato lo vamos a calcular en el otro método, ¿no? Entonces, seguramente este año el dato proyectado, que hubiéramos proyectado a través de este método de regresión, no fuera tan real, porque hay ciertos factores que ha provocado que se modifique, factores sociales, factores de salud. Viste, chicos, sigue ingresando y van a ser, cada ratito sigue dándole admitir. Creo que vamos a tener que ponerle tiempo a esto, ¿ya? Y este método nos permite proyectar. ¿Alguna pregunta, chicos, con toda confianza respecto a este método? Respecto a este método. Esto es algo muy útil en el área de la administración, el saber proyectar. Si alguien está muy obviamente esto hacerlo a mano cada vez es una locura, no terminamos nunca. Yo les voy a pasar un video mío, porque esto lo enseño en otra materia también, donde este mismo cálculo lo hacemos directamente en un software, que nos tardamos unas fracciones de segundo, un programa muy común como es el SPSS. Esto nos lo hace en fracciones de segundo el software, o el Excel también que nos lo hace en fracciones de segundo. Yo les voy a pasar unos videos simplemente para conocimiento, para que lo tengan ahí de memoria, para que una vez en la vida lo ocupen, hacer proyecciones, y obviamente este cálculo, el uso de estas fórmulas, pues hacerlo a mano cada vez que queramos proyectar, pues yo sé que es una locura, nadie lo hace. Cuando necesito proyectar, pues uso el Excel o me voy al SPS y me lo resuelve rapidito. Y usa estas mismas fórmulas son las que usa. Tanto el Excel como ya sea el SPS, Minitab, el Statistics, el Stagraph, el Epilinfo, que son softwares que nos permiten hacer proyecciones, pues aplican estas mismas fórmulas. Pero claro, como estamos en época de aprendizaje, pues no es bueno que sepan qué fórmulas son las que se están utilizando para hacer las proyecciones. Pregunto, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda de este ejercicio? Con toda confianza.
asumo que no hay ninguna duda. ¿Ya? Ahora, pero les hablaba del INE hace rato. El INE hace proyecciones de todo el tiempo. La Cámara Agropecuaria del Oriente, ya entrando un poquito más en nuestra área de alimentos, la Cámara Agropecuaria del Oriente saca todos los años un compendio de las proyecciones de producción de todos los productos agrícolas a nivel nacional y divididos por departamento. Por ejemplo, cuánto de soya se va a producir 2023, 2024, 2025, cuánto de tomate, cuánto de yuca, cuánto de naranja. Hace incluso de ganadería proyecta también, más dirigido al área agropecuaria. Es decir, de todos los alimentos proyecta a nivel regional, a nivel departamental y a nivel nacional. Son las proyecciones agropecuarias, eso lo saca la CAO, la Cámara Agropecuaria del Oriente. ¿Sí? Entonces, ellos que utilizan, en algunos casos trabajan con regresión, pueden trabajar con otro método o se van directamente a usar la tasa de crecimiento. ¿Cómo, cómo podríamos resolver este mismo ejercicio a través de la tasa de crecimiento? Bueno, aunque no necesariamente el mismo, pero usando la tasa de crecimiento poblacional. Voy a compartirles otro documento. Acá. Ya lo tengo abierto. Voy a... ¿Alguna consulta, chicos? Antes que me pase al otro método, bueno, ya lo abrí, pero antes que me pase al otro método, ¿alguna duda, por favor, para que vuelva para atrás antes de entrar al otro método? ¿Sí? ¿No hay problema? Bien. Este otro método es tal vez por la facilidad de cálculo y por la rapidez de cálculo mucho más utilizada. Aunque si analizamos un poquito, tal vez el más exacto es el anterior. Lo que pasa es que en este índice de crecimiento nosotros asumimos que hay una linealidad, se asume. Y generalmente es muy utilizado para poblaciones, ofertas, demandas, que nosotros miramos los datos y que relativamente hay un comportamiento normal, ¿no? Fíjense que aquí tenemos los datos, tenemos varios datos. Ahora aquí cometemos un grave error cuando queremos calcular con un método con el otro método. Fíjense que en el anterior método, y voy a volver para atrás un ratito. Voy a volver para atrás. Nosotros estábamos trabajando con qué valor de N. Estábamos trabajando con 11, porque son 11 los pares de datos que tenemos, ¿sí? Si contamos los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, etcétera, son 11 los datos que tenemos, por lo tanto, en el método de regresión lineal, vuelvo para atrás, donde reemplazamos, piensen en N, hemos trabajado con un valor de N de 11. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ese N varía en el otro método. Quiero que lo tengan bien clara la diferencia, por qué varía el N, para que no vayan a trabajar con el mismo N en los dos métodos, varía por si acaso. Entonces, en regresión lineal, el N con el cual trabajamos se refiere a la cantidad de pares de datos que se tengan. En este caso 11 pares de datos. Por eso que trabajamos con N de 11. ¿Ya? Bien. Bien, vamos a entrar a ver el siguiente método, pero se está por cortar en menos de 6 minutos.